¿Qué personas pueden recibir Eshu Alaye, el Eshu de la riqueza? Eribo ya ayagbo ayato. Muchos seguidores de este canal me han realizado esta pregunta, ya que existen todo tipo de mitos relacionados a la consagración de este Eshu, así que vamos a resolver algunos. Lo primero que debemos saber es que este Eshu se entrega a las personas que tengan algún negocio o se dediquen a prestar un servicio. Existen diferentes versos de Ifá donde se nos habla que Eshu es el dueño de los mercados, aquel que permite que la gente se interese por lo que realizamos o nuestros productos según sea el caso. Un verso del Odu Ifá o Saogbe dice lo siguiente: Tara ele ni baforilu Tabama kini giota, adifafune Eshu Alaye, dice Omor Mila, Eshu Alaye, obasare lo sile, olo kun colore coaye, de mi fumigua, Eshu Alaye, obasare lo sile, olo sa colore coreaye, de mi fumigua, Eshu Alaye, obasare lo sile, olori colore core bogbo, de mi fumigua, Eshu Alaye, se viaja ormila loche. Si en un hogar no hay prudencia, si uno no sabe dar un saludo, se propicia una pelea. Este fue el mensaje de Ifá para Eshu Alaye, el estudiante de Ifá. Eshu Alaye, ve rápido a la casa de Olokun a traerme toda la riqueza. Eshu Alaye, ve rápido a la casa de Olosa a traerme toda la riqueza. Eshu Alaye, ve rápido a la casa de los ricos a traerme todas sus bendiciones. Eshu Alaye, eres el mensajero de Orunmila. Sería muy inteligente que cualquier seguidor de Ifá y Orisha que esté en busca de crecimiento en su negocio o carrera tenga Eshu Alaye en su vida. Si tienes dudas acerca de la consagración sobre este icono, envíanos un mensaje privado o escríbenos en los comentarios. Ogbo ato, ashuriguere bofun, pa Eshu.